Nunca olvidaré aquella tarde. Era uno de esos días en los que el aire pesa, en los que incluso el sol parece tener pereza. Yo acababa de llegar a casa con una carpeta llena de ideas, bocetos y números garabateados en servilletas de cafetería. Estaba emocionada, lo confieso. Llevaba semanas trabajando en silencio, soñando con algo grande. Y justo cuando pensé que por fin podía compartirlo con alguien que me conocía, con alguien que, al menos en teoría, debía creer en mí, él me miró con esa sonrisa que nunca supe si era ternura o desprecio. «Otra de tus ideas milagrosas», dijo, dejando el móvil sobre la mesa con desgana. «No, esta vez es diferente. He encontrado un inversor, y si todo sale bien, podríamos lanzar la primera fase en 3 meses». Lo dije casi sin respirar. Esperaba una mínima chispa de entusiasmo, una mirada de apoyo. Pero él solo soltó una carcajada corta, seca, como quien escucha a un niño decir que quiere ser astronauta. «Vas a fracasar, Laura. No te engañes. No todo el mundo está hecho para ganar». Recuerdo que el silencio después de esas palabras fue tan denso que hasta el reloj del salón pareció detenerse. «Vas a fracasar». 3 palabras que se quedaron flotando entre nosotros, como un eco venenoso. Durante un instante sentí rabia. Luego vergüenza. Después, nada. Esa nada que te aplasta, que te roba el aire y te hace dudar de cada paso que has dado. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado y una sensación amarga en el pecho. «¿Y si tiene razón?», pensé. Pero algo dentro de mí, una voz que llevaba tiempo dormida, susurró con fuerza. «Demuéstraselo». Esa noche no dormí. Ni una hora. Revisé presupuestos, llamadas pendientes, correos. Escribí mensajes que borré y reescribí. Lloré y me reí sola. A las 3 de la mañana, abrí mi portátil y escribí un correo que cambiaría mi vida. No lo sabía en ese momento, pero ese clic, ese simple enviar, fue la línea invisible entre la vida que tenía y la que estaba a punto de construir. Mi proyecto no era una locura, aunque él lo creyera. Era una startup tecnológica que llevaba meses gestándose, un modelo que combinaba sostenibilidad, diseño y un nuevo enfoque de inteligencia predictiva para optimizar recursos urbanos. Sí, sonaba ambicioso. Pero el futuro siempre suena así antes de convertirse en realidad. El problema es que cuando sueñas demasiado alto, la gente que no puede seguirte intenta cortarte las alas. Y él era un experto en eso. Llevábamos 4 años juntos. 4 años de amor, rutina y pequeñas derrotas camufladas en frases como «solo intento protegerte» o «quiero que seas realista». Nunca lo vi venir. O quizá lo vi y no quise verlo. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo repasaba mentalmente cada paso del plan. Amaneció sin que me diera cuenta. El sol entró por la ventana, iluminando su rostro tranquilo, ajeno a la tormenta que me ardía por dentro. Me vestí despacio, tomé mi carpeta y salí sin hacer ruido. El aire frío de la mañana me golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Pero en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí determinación. A las 9 estaba en la oficina de la empresa que meses atrás había rechazado mi propuesta por falta de garantías. Llevaba nuevas cifras, una nueva visión y, sobre todo, una nueva versión de mí. No la Laura que dudaba, ni la que buscaba aprobación. Era la Laura que había tocado fondo la noche anterior y que ahora solo podía subir. Cuando salí de aquella reunión, supe que algo había cambiado. No solo en mi carrera, en mí. Había visto en los ojos de los directivos algo que no esperaba, interés real. Uno de ellos me pidió que esperara un correo. Volví a casa agotada, pero con una sonrisa que no podía borrar. Él ni siquiera se dio cuenta de que me había ido. Seguía dormido, rodeado de sus propias excusas. Esa noche, mientras cenábamos, me preguntó sin levantar la vista del móvil. «¿Fuiste a otra entrevista?». Le respondí con un simple sí. Y por dentro, juré que nunca más le explicaría mis sueños a alguien que no tenía el valor de soñar. 2 días después, recibí un mensaje. El asunto decía: propuesta aprobada, contrato pendiente de firma. No lo abrí al instante. Lo miré unos segundos, dejando que la adrenalina subiera como una ola. Y sonreí. Porque, aunque aún no lo sabía, esa firma sería la antesala de una cifra que cambiaría mi vida y, con ella, todo lo que él creía imposible. Aquella fue la última noche que dormí en la misma cama que mi duda. Desperté con el sonido del móvil vibrando sobre la mesita de noche. Durante unos segundos, mi mente no supo si era un sueño o la realidad llamando a la puerta. Cuando abrí los ojos y vi el remitente del mensaje, todo se detuvo. Era real. El correo llevaba en el asunto lo que llevaba años soñando leer. Confirmación de contrato,
125 millones. Recuerdo que el aire me faltó. Leí y releí cada línea. No era un error. No era un simulacro. Era una oferta de inversión completa, sólida, firmada digitalmente y con una cifra que mi yo de hace un año no habría sido capaz ni de imaginar. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía romperme el pecho. Y, entre esa avalancha de adrenalina y lágrimas contenidas, escuché su voz desde la cocina. ¿Otra vez con el portátil a estas horas? Vas a volverte loca con tanto trabajo. Cerré los ojos y respiré hondo. La ironía del momento era tan perfecta que casi reí. Él, con su café humeante, su camiseta vieja y su mirada cansada, no tenía ni idea de que en ese instante, justo en ese preciso instante, todo lo que había dicho sobre mí se desmoronaba. Me levanté despacio. Caminé hacia la cocina con el móvil en la mano. Él me miró distraído, mientras hojeaba las noticias del día. Yo apoyé el teléfono sobre la mesa, justo delante de él. ¿Qué es eso?, preguntó, sin levantar la vista. ¿Mi fracaso?, respondí. Su ceja se arqueó con confusión. Tomó el móvil, lo miró, y su rostro cambió. Primero incredulidad. Luego silencio. Después, una mezcla entre sorpresa y rabia contenida. ¿Esto es una broma?, susurró. No. Es el contrato de 125 millones que firmaron esta mañana. Podría haber gritado. Podría haber presumido. Podría haberle lanzado todas las frases que él alguna vez me dijo. Pero no lo hice. Solo me limité a mirarle. A observar cómo cada palabra que me había lanzado como un dardo se le devolvía multiplicada. El silencio fue tan poderoso que incluso el reloj de pared parecía haber dejado de moverse. Él soltó el teléfono sobre la mesa, como si le quemara. No puede ser. ¿Lo es? No necesitaba decir más. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para entender que ya nada sería igual. Me giré, tomé mi bolso y salí del apartamento. El aire de la mañana me golpeó de nuevo, fresco, distinto. Era el mismo aire de siempre, pero ahora olía a libertad. Mientras caminaba por la avenida, mi móvil no dejaba de sonar. Mensajes de felicitación, correos, notificaciones, llamadas. El proyecto había sido anunciado públicamente y las noticias empezaban a moverse rápido. Startup española firma contrato récord de 125 millones con inversores europeos. Leí el titular en una pantalla de un café y sentí un escalofrío. Era yo. Era mi idea. Era mi nombre. Entré, pedí un café y me senté junto a la ventana. La gente caminaba con prisa, ajena a lo que acababa de suceder en mi pequeño universo. Y yo, sonreía. No por el dinero, ni por el contrato, sino porque, por primera vez en años, sentía que había recuperado el control de mi historia. Tomé el móvil y abrí el correo una vez más. El documento estaba firmado por 3 ejecutivos, con fechas, cláusulas, porcentajes y proyecciones. Era oficial. Ese papel digital representaba más que una empresa. Representaba mi libertad emocional, mi revancha silenciosa, mi redención. Mientras bebía el primer sorbo de café, recordé cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, cada duda que me había comido viva. Y me di cuenta de algo: él nunca fue el obstáculo. Yo lo fui. Mi miedo, mi necesidad de aprobación, mi costumbre de pedir permiso para brillar. Todo eso se quedó atrás con esa firma. El resto del día fue un torbellino. Entrevistas, videollamadas, documentos que revisar, firmas electrónicas. Todo avanzaba tan rápido que a veces tenía que detenerme y recordarme que sí, estaba pasando de verdad. A la tarde, me llamó Marta, mi socia y mejor amiga. «Lo conseguimos, tía, lo conseguimos», gritaba al otro lado del teléfono. Su voz era pura euforia. Reí, lloré, grité también. Por fin podía celebrar sin miedo, sin esconderme. Esa noche dormí poco. No por ansiedad, sino por emoción. Miraba al techo y me repetía: «Lo lograste, Laura. Lo lograste». Y en medio de esa calma nueva, pensé en él. No con odio, ni con deseo de venganza. Solo con una sonrisa tranquila. Porque a veces la vida tiene un sentido del humor exquisito. Él había sido quien me dijo que jamás lo lograría. Y ahora, su nombre figuraba en el mismo contrato que yo acababa de firmar. Sí. Su empresa era una de las involucradas en el acuerdo. Ironías del destino. El universo no siempre grita. A veces susurra con elegancia. Mira quién ríe ahora. Apagué el móvil, cerré los ojos y dejé que el silencio llenara la habitación. No había más que decir. El primer capítulo de mi nueva vida acababa de comenzar. Dicen que el éxito huele a victoria, pero a veces también huele a vértigo.
Durante semanas, mi vida se transformó en una secuencia de correos, entrevistas, cafés a medio beber y vuelos sin descanso. Todo el mundo quería hablar conmigo. Laura, la visionaria. Laura, la que cerró el contrato del siglo. Laura, la que desafió a su ex y ganó. Cada titular era un espejo deformado de mí. Sí, había triunfado. Pero dentro, algo todavía temblaba. No era inseguridad. Era otra cosa. Una mezcla entre incredulidad, agotamiento y miedo a perder lo que tanto me había costado construir. Mi empresa, Nexus Urban, crecía a una velocidad vertiginosa. Teníamos oficinas nuevas, un equipo joven lleno de ideas y un flujo constante de inversores queriendo participar. Yo debía sentirme plena. Y, de alguna manera, lo estaba. Pero también me descubrí presa del reloj. Reuniones a las 6, llamadas a medianoche, firmas urgentes, presentaciones ante cámaras. El éxito tiene una cara brillante para el mundo, pero por detrás lleva la sombra del cansancio. Y a veces esa sombra se sienta a tu lado y te susurra. ¿Seguro que estás preparada para esto? Una tarde, mientras salía de una entrevista con un medio de Madrid, mi asistente me pasó un sobre. Esto llegó a la oficina. No tenía remitente. Lo abrí sin pensar demasiado. Dentro, una nota escrita a mano. Solo 4 palabras. A veces, el silencio grita. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocí su caligrafía. Él. Sentí un nudo en el estómago. Hacía semanas que no pensaba en el más allá de alguna mueca irónica al recordar el pasado. Pero ese papel, esa frase tan suya, me descolocó. ¿Era un reproche? ¿Una disculpa? ¿Un recordatorio? Esa noche no pude dormir. En la pantalla de mi portátil brillaban las cifras del crecimiento trimestral, pero mis ojos se quedaban clavados en esas 4 palabras. A veces, el silencio grita. Tal vez era verdad. Había gritado mi éxito tan fuerte que no me había dado tiempo a escucharme. Al día siguiente, me encontré con Marta en la terraza del edificio. El sol caía lento, dorado, sobre los rascacielos. «Estás rara últimamente», me dijo, dándome un sorbo de su café. «¿Te pasa algo?» «Nada grave. Solo, mucho ruido». «Normal. Pero no olvides por qué empezaste. No fue por dinero, ni por venganza. Fue por ti». Sus palabras me golpearon con suavidad, pero también con verdad. Había estado tan concentrada en demostrar que me había olvidado de disfrutar. Y en medio de esa reflexión, sonó mi móvil. Un número desconocido. Contesté. «Laura, soy Javier». El aire se detuvo. Su voz. La misma que me había dicho «vas a fracasar» meses atrás. «No te preocupes. No voy a hablar del pasado», continuó. «Solo quería felicitarte. Y, quizá disculparme». Permanecí en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería que la rabia o el orgullo hablaran por mí. «Supongo que me equivoqué contigo», añadió. «Y sí, el contrato también pasó por mis manos». Ironías de la vida. «No son ironías», respondí finalmente. «Son consecuencias». Él rió, una risa suave, cansada. «Tenías razón. Siempre la tuviste. Yo solo no soporté ver que tú sí creías en ti». Esa frase me atravesó más que cualquier insulto o desprecio del pasado. Porque era verdad. Había algo profundamente humano en reconocer la envidia disfrazada de escepticismo. Colgamos sin despedirnos. Y en ese instante comprendí que no necesitaba más cierre que ese. No necesitaba verlo derrotado, ni humillado. Ya no. Los días siguientes fueron distintos. Más tranquilos. Más míos. Comencé a delegar, a dormir un poco más, a recuperar rutinas que había dejado olvidadas. Volví a escribir en mi cuaderno, aquel donde todo empezó. Una noche, en un evento de tecnología, me subí al escenario para dar una charla sobre innovación y resiliencia. Miré al público, más de 500 personas, cámaras, luces, micrófonos. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí gratitud. Dicen que el fracaso enseña. Pero a veces, lo que realmente te impulsa no es el fracaso, sino la duda ajena. Cuando alguien te dice que no puedes, te da sin querer el motivo para hacerlo. El público aplaudió. Vi sonrisas, ojos brillando, cabezas asintiendo. Y entendí que ya no hablaba solo de mí. Hablaba por todos los que alguna vez fueron subestimados, ridiculizados, silenciados. Al bajar del escenario, una joven se acercó temblando. «Gracias. Yo también tengo a alguien que me repite que no lo voy a lograr. Pero hoy, escucharte, me hizo creer que sí puedo». Ese momento valió más que cualquier contrato.
Ahí supe que había cerrado el círculo. Ya no era la mujer que necesitaba probarle algo a su ex. Era la mujer que ahora ayudaba a otros a creer en sí mismos. Miré el horizonte desde la terraza del auditorio. Madrid brillaba bajo un cielo violeta, y el viento me despeinaba el alma. Pensé en aquella Laura que lloró frente al espejo, rota y asustada. Y sonreí. Porque esa versión mía, frágil y terca, fue la que me trajo hasta aquí. Ella fue la que, en silencio, plantó las raíces de todo esto. El éxito no se mide en cifras, ni en contratos, ni en titulares. Se mide en paz. Y por fin, después de tanto ruido, yo la tenía. El amanecer entraba por las cortinas como un suspiro dorado. Madrid todavía dormía, pero yo ya estaba despierta, sentada frente al ventanal de mi apartamento, con una taza de café y una calma que no recordaba haber sentido jamás. No había correos urgentes. No había llamadas pendientes. Solo yo y el eco de todo lo que había vivido. Habían pasado 6 meses desde la firma del contrato. 6 meses desde aquel correo que cambió mi vida, desde aquel vas a fracasar que se convirtió en el combustible de mi historia. Y ahora, mirando el horizonte, entendí algo que antes no podía ver. El verdadero triunfo no fue el dinero. Fue haberme elegido a mí misma. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. El ruido de los coches, el aroma del pan recién hecho, las risas lejanas. Pequeños fragmentos de vida que me recordaban que el mundo sigue, con o sin contratos millonarios. Esa mañana tenía una cita especial. No con inversores, ni con periodistas, ni con nadie importante según los titulares. Era una reunión conmigo misma. Había decidido visitar el lugar donde todo empezó. La pequeña cafetería en la que solía dibujar mis ideas en servilletas, la misma donde soñé con Nexus Urban por primera vez. Cuando llegué, el local estaba casi vacío. El barista me reconoció enseguida. ¿La de los cuadernos y el café doble?, preguntó con una sonrisa. Rey. Esa misma. Me senté en mi mesa de siempre, junto a la ventana. El mismo sol que un día iluminó mis dudas ahora caía sobre mi café como una bendición silenciosa. Saqué mi cuaderno, ya viejo, con las esquinas gastadas. En la primera página todavía se leía mi antigua nota. Demuéstraselo. Sonreí. Qué ingenua y qué valiente era esa Laura. No sabía aún que el demuéstraselo no era para él, sino para ella misma. Mientras pasaba las hojas llenas de garabatos, escuché una voz a mis espaldas. ¿Puedo sentarme? Levanté la vista. Era él. Javier. Vestía formal, pero con ese aire cansado de quien ya ha peleado demasiadas batallas. Me sorprendió verlo, pero no sentí miedo. Ya no quedaba espacio en mí para eso. No esperaba verte aquí, dije con serenidad. Yo tampoco. Pero pasé por casualidad, no pude evitar entrar. Nos quedamos unos segundos en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que cierra capítulos. Supongo que no te di las gracias por lo que me enseñaste, dijo él finalmente. No era necesario. Lo sé. Pero quiero hacerlo igual. A veces, perderte fue lo único que me hizo mirarme en el espejo. Asentí. No por compasión, sino por comprensión. Todos tenemos nuestros abismos, y cada uno los enfrenta como puede. Él no fue mi villano. Fue parte del mapa. Sin su duda, quizá nunca habría despertado mi certeza. Nos despedimos con un apretón de manos. Breve, sincero, limpio. Sin reproches, sin heridas abiertas. Cuando salió del café, el mundo pareció quedarse en silencio por un instante. Y en ese silencio, escuché lo que había estado esperando tanto tiempo, mi propia voz interior, clara, serena, libre. Esa tarde volví a la oficina, pero algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Nexus Urban funcionaba sola, como un organismo vivo. Los equipos trabajaban con pasión, las ideas fluían, las ciudades empezaban a transformarse gracias a nuestra tecnología. Y yo, por fin, podía dedicarme a lo que más me gustaba, crear. Comencé un nuevo proyecto. No uno de negocio, sino de propósito. Un programa de mentoría para jóvenes que habían escuchado demasiadas veces no puedes. Lo llamé Si puedes. Y cada vez que alguien cruzaba la puerta con los ojos llenos de miedo, me veía reflejada en ellos. Una noche, durante la primera charla del programa, observé a las 20 personas reunidas frente a mí. Algunos temblaban. Otros disimulaban la inseguridad con sonrisas nerviosas. Me aclaré la voz y hablé. Yo también estuve donde estáis vosotros. Escuché que no podía, que no valía, que soñaba demasiado. Y durante un tiempo, lo creí. Pero un día entendí algo. Nadie tiene la autoridad de decirte hasta dónde puedes llegar. Ni tus miedos. Ni tus fracasos.
ni las voces que te aman mal. Solo tú decides cuándo empezar y cuándo dejar de dudar. El silencio que siguió fue hermoso. Un silencio lleno de emoción, de futuro, de posibilidades. Alguien comenzó a aplaudir. Luego todos. Y por un segundo, mientras las luces me cegaban, pensé que ese era mi verdadero contrato millonario, el de inspirar. Esa noche volví a casa caminando. El viento frío acariciaba mi rostro y la ciudad brillaba como una promesa. Saqué mi cuaderno una vez más y escribí una sola frase en la última página. Gracias por no creer en mí. No como reproche, sino como gratitud pura. Porque a veces, los límites que otros te imponen son solo el espejo de sus propios miedos. Y cuando los rompes, no solo te liberas tú, liberas la versión más grande de ti misma. Apagué las luces, dejé el cuaderno sobre la mesa y me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Ya no había ruido, ni prisas, ni sombras. Solo la certeza luminosa de que el silencio, ese mismo silencio que un día dolió, ahora era mi mejor melodía. Y entonces lo entendí todo. No necesitaba más contratos, ni más aplausos. Solo necesitaba recordarme, una y otra vez, lo que aprendí aquella noche en que todo empezó. Cuando te dicen no puedes, sonríe. Porque acabas de descubrir tu próximo motivo para hacerlo. El reloj marcó la medianoche. Cerré los ojos. Y por fin, dormí en paz.